El bebé millonario estaba muriendo de hambre. La limpiadora, con el pecho todavía dolorido por una pérdida que no sabía cómo nombrar, le dio su propia leche y lo rescató sin imaginar que, en ese mismo instante, estaba cruzando una línea que separaba su mundo de su jefe para siempre. Nadie en la urbanización Los Encinares de Miraflores hablaba en voz alta de la familia Larraín, pero todos los miraban con una mezcla de envidia y respeto cuando los veían pasar en sus coches negros, con chófer, ventanillas tintadas y matrícula personalizada. El chalet principal, en la cima de la colina, dominaba ocioso los jardines perfectos, la piscina climatizada y un pequeño lago artificial donde los patos eran traídos de un criadero privado. Allí vivían Tomás Larraín, uno de los inversores más poderosos del país, su esposa, la elegante y siempre impecable Irene Balcázar, y desde hacía apenas 3 semanas, el nuevo heredero de la familia, Martín, el bebé que había llegado para completar la imagen de perfección que la pareja proyectaba hacia el mundo. En el otro extremo de la ciudad, en un barrio de edificios viejos con fachadas desconchadas, vivía Alma Rojas, de 27 años, en un piso alquilado de 40 metros cuadrados que compartía con su madre enferma. Había trabajado desde los 16, limpiando casas, oficinas y tiendas, siempre con contratos temporales, siempre con sueldos que parecían desvanecerse antes de fin de mes entre medicamentos, alquiler y deudas atrasadas. Hacía poco más de 8 semanas, Alma había dado a luz a una niña a la que había llamado Lucía, un nombre que soñó muchas noches durante el embarazo, imaginando unas manitas pequeñas agarrando su dedo, unos ojos oscuros mirándola como si fuera el centro del universo. Pero Lucía respiró apenas unas horas. Una complicación silenciosa, un fallo que ningún médico supo explicar con palabras que no fueran frías, la arrancó de los brazos de Alma antes de que la leche siquiera hubiese terminado de bajar. Desde entonces, cada subida de leche se había convertido en un recordatorio cruel. Su cuerpo insistía en comportarse como si el bebé siguiera ahí, despertándola por las noches, con el pecho hinchado y doloroso, mojando camisetas baratas que no podía cambiar con la misma facilidad con la que las ricas de los anuncios tiraban la ropa tras una sola puesta. Alma apretaba los dientes, se sujetaba los senos en el baño diminuto de su casa y se repetía en silencio que, algún día, esa punzada dejaría de existir. Pero la punzada seguía, como seguía el olor a desinfectante barato impregnado en sus manos. Cuando la agencia de limpieza le ofreció un contrato para trabajar en el chalet de los Larraín, sintió, por primera vez en meses, que tal vez la vida no estuviera completamente cerrada para ella. El sueldo era el doble de lo que había cobrado en su último empleo. Además, prometían estabilidad, horario fijo, seguridad social en regla y la posibilidad, si les gustaba su trabajo, de renovarle el contrato sin tener que rogar cada 3 meses. La primera vez que subió la cuesta hacia la mansión, con el uniforme nuevo aún oliendo a plástico y el corazón golpeando contra el pecho, pensó en Lucía. Si estuvieras aquí, te compraría ese chupete bonito con forma de estrella que vimos en el escaparate, murmuró, como si la niña pudiera escucharla en algún rincón de nubes. El interior de la casa Larraín era todo lo que Alma había imaginado y más. Mármol italiano en el suelo, alfombras suaves que hundían los pies, paredes llenas de cuadros que parecían observarla cuando pasaba con el cubo y la fregona. Había jarrones tan caros que tenía miedo de mirarlos por si se caían solos. El primer día, la jefa de servicio, una mujer seca llamada Milagros, le explicó con precisión militar cuál era su zona: la planta baja, algunos baños y el salón principal. Nada de subir al piso de arriba sin permiso, advirtió. Allí están los dormitorios. Y ahora el del bebé. La señora Balcázar no quiere que nadie ronde por allí sin necesidad. Alma asintió con una obediencia que nacía tanto del respeto como del miedo a perder ese trabajo antes de empezar.
Aún así, en las primeras semanas, el llanto del bebé traspasaba techos y escaleras, bajando por la casa como un río de cristal roto. Era un llanto agudo, persistente, que a Alma le perforaba el pecho de una forma que ni el mármol ni las puertas de roble macizo podían amortiguar. Había algo en ese sonido que le recordaba demasiado a la última noche en el hospital, cuando Lucía respiraba con dificultad y ella no entendía por qué las enfermeras hablaban en voz baja en la puerta. Cada vez que Martín lloraba allá arriba, Alma apretaba los labios y fregaba con más fuerza, como si pudiera borrar, junto con las manchas del suelo, las imágenes que se colaban sin permiso en su mente. Un viernes de finales de enero, el frío se pegaba a las ventanas y el cielo amenazaba lluvia desde antes del amanecer. Alma llegó temprano, buscando distraerse de un dolor nuevo en la rodilla derecha y del sobresalto de haber encontrado, la noche anterior, una carta del banco avisando de un posible desahucio si no regularizaban los pagos atrasados. Su madre había pasado la semana con fiebre y la cuenta de la farmacia era más alta que nunca. Mientras guardaba sus pocas cosas en el armario del personal, Milagros entró resoplando. Traía el ceño más fruncido que de costumbre. «Hoy tienes que ir con cuidado», murmuró, sin siquiera saludar. «El niño no para de llorar. La señora está de los nervios. El señor ha pasado la noche entera sin dormir. Han llamado a 2 pediatras y parece que ninguno sabe qué pasa». Alma sintió un temblor en las manos, aunque se limitó a asentir. No era asunto suyo, no podía serlo. Subió la fregona, los productos, se concentró en limpiar las huellas invisibles del salón, en pulir la mesa donde, seguramente, muchas decisiones multimillonarias habían sido tomadas. Pero a medida que las horas avanzaban, el llanto del bebé se volvía más débil y al mismo tiempo más inquietante. Ya no era ese grito vigoroso y sostenido, era un gimoteo entrecortado, como si la garganta pequeña se estuviera cansando de luchar. En algún momento después del mediodía, cuando el olor a café y a comida cara flotaba desde la cocina, Alma sintió algo más, ese hormigueo conocido en el pecho, la presión que anunciaba otra subida de leche. Se detuvo un segundo, apoyando la mano libre sobre el cuerpo, como si pudiera convencerlo de que se calmara. No había bebé para amamantar, no el suyo al menos. Sus pezones dolían bajo el sujetador barato, y de pronto el llanto lejano de Martín pareció alinearse con el latido de su propio cuerpo. Arriba, en el dormitorio principal, Tomás Larraín caminaba de un lado a otro, con el bebé en brazos, los ojos enrojecidos por la falta de sueño. Llevaba la camisa medio desabrochada y la barba de 2 días, un detalle que jamás aparecía en las revistas de negocios donde posaba impecable. Irene, en cambio, estaba sentada al borde de la cama, con una bata de seda azul ajustada con un lazo que resaltaba su cintura aún casi intacta tras el parto. Sostenía una taza de café con ambas manos, como si se tratara de un escudo. Miraba a su hijo con una mezcla de fastidio y culpa, aunque su voz sonó más fría que sus dedos cuando habló. «No puedo más, Tomás, no puedo. He hecho todo lo que me han dicho. Le he ofrecido el pecho, la fórmula, gota a gota, y no quiere. ¿Qué más se supone que tengo que hacer?» Tomás miró al pequeño cuerpo en sus brazos. Martín estaba más ligero, lo sentía. Sus mejillas, que deberían estar llenas y rosadas, parecían hundirse. Llevaban 5 días en ese bucle infernal. Desde hacía casi una semana, el bebé rechazaba casi todo lo que le ofrecían. El primer pediatra había dicho que podía ser un cólico fuerte. El segundo, que quizás alguna intolerancia. Les mandó otra fórmula específica que costaba más que la cesta de la compra del mes entero de muchas familias, pero Martín apenas la probó. «Hoy ha tomado menos de lo de ayer», murmuró Tomás, como si estuviera leyendo un informe de pérdidas. «No puede seguir así. ¿Has visto cómo le marcan las costillas?» Irene apartó la mirada irritada. Había algo indecente en esa flacura, en esa fragilidad, que chocaba de frente con la imagen de perfección que ella se había construido desde niña.
En el espejo del vestidor, el reflejo de sus ojeras y de su cabello recogido sin cuidado la perseguía. No era la Irene de las fotos, de los eventos, de las portadas. Era una mujer despeinada, ojerosa, con un bebé que lloraba sin parar y que no comía. Sentía que el mundo entero la estaba juzgando, incluso cuando nadie más estaba en la habitación. «Tal vez no estoy hecha para esto», susurró, más para sí misma que para su marido. «Hay mujeres que nacen para ser madres. Yo no sé si...» Tomás apretó la mandíbula. No era el momento para ese tipo de confesiones. No cuando el monitor del bebé, en la mesita, marcaba respiraciones cada vez más irregulares. No cuando un tercer médico, al que habían llamado de urgencia, se comprometió a pasar esa misma tarde para evaluar si era necesario hospitalizar al niño. En la planta baja, Alma dejó el cubo junto a la pared y se permitió, por primera vez, acercarse al pie de la escalera. No subió, solo miró hacia arriba, hacia ese tramo de mármol que terminaba en una barandilla de hierro forjado, más allá de la cual solo había visto sombras. El llanto de Martín, débil y ronco, descendía por la casa como un rezo desesperado. Sintió cómo la leche comenzaba a escaparse, manchando la tela del uniforme. El calor húmedo le subió a la cara en forma de vergüenza. No quería que nadie notara aquello. Se giró buscando el baño de servicio para intentar limpiar la mancha cuando escuchó un portazo arriba y pasos apresurados. Milagros apareció en lo alto de la escalera con el rostro pálido. La mirada, que siempre había sido dura, ahora estaba salpicada de una preocupación genuina. «Alma», llamó, con una voz que rara vez usaba para dirigirse a ella. «Sube un momento. El Señor te necesita». El corazón de Alma dio un vuelco tan fuerte que por un segundo pensó que iba a desmayarse. No estaba acostumbrada a entrar en el territorio prohibido sin una razón muy clara. Secó, como pudo, la humedad del pecho con la mano, disimulando, y subió peldaño a peldaño, sintiendo cada golpe de su propio pulso en las sienes. El pasillo del piso de arriba era aún más silencioso que la planta baja, a pesar del llanto ahogado que venía del final. Las paredes estaban decoradas con fotos enmarcadas de viajes, cenas, premios. En una, Tomás aparecía estrechando la mano de un ministro. En otra, Irene, sonriente con un vestido de diseño en una gala benéfica. Alma se sintió aún más pequeña al caminar entre esos recuerdos ajenos. Milagros la condujo hasta una puerta entreabierta. «Pasa», dijo bajito. «Te lo explicará él». Alma empujó la puerta con cuidado. El dormitorio era enorme, con una cama que podría haber albergado a 3 personas durmiendo en diagonal. A la derecha, una cuna blanca con dosel ocupaba un rincón junto a la ventana. Tomás estaba de pie junto a ella, con Martín en brazos. El bebé apenas se movía. Sus ojos estaban entrecerrados, la piel más pálida de lo que Alma consideraba normal para un niño tan pequeño. Irene no estaba. Tal vez se había refugiado en otro cuarto, o tal vez había salido de la casa buscando aire. «Señor», balbuceó Alma, sin saber si debía mirar a Tomás o al bebé. Él la miró como si, de repente, hubiese recordado que había otras personas en el mundo. Sus ojos, normalmente duros, estaban llenos de un brillo húmedo que le quitaba años de encima. Tú tienes un hijo, ¿verdad?», preguntó de golpe, sin rodeos, como si necesitara agarrarse a una idea que lo salvara. La pregunta cayó sobre Alma como un cubo de agua helada. Sintió que se le cortaba la respiración. Podría haber dicho que no, podría haber mentido, esquivado la conversación, protegerse. Pero la imagen de Lucía apareció tan nítida en su mente, el gorro diminuto, la manta blanca, el peso ligero en sus brazos, que las palabras se le escaparon solas. «Tenía una hija». «Señor», corrigió con la voz hecha añicos. «Murió al poco de nacer». Tomás cerró los ojos un segundo, como si acabara de pisar un terreno aún más delicado. «Lo siento», murmuró, y en esa disculpa no había condescendencia, solo un cansancio profundo. «No sabía», se interrumpió.
Miró de nuevo al bebé, luego a Alma, y en ese instante sus ojos bajaron involuntariamente hacia la mancha húmeda en el pecho de ella, apenas visible bajo la tela del uniforme. Se sonrojó, apartando la mirada de inmediato, pero algo encajó en su mente con una claridad brutal. «Tu cuerpo», empezó incómodo. «Quiero decir, ¿aún tienes leche?» Alma notó el calor subirle al rostro hasta las orejas. Quiso cruzar los brazos para ocultar la mancha, pero sería aún más evidente. No sabía si aquello era una falta de respeto, una invasión de intimidad, o simplemente el desespero de un padre que veía cómo su hijo se le escurría entre los dedos. Tragó saliva. «Sí, señor», admitió en un hilo de voz. Todavía tengo». Un silencio espeso llenó la habitación. Afuera, una nube tapó brevemente el sol y la luz del dormitorio se volvió más fría. El monitor del bebé emitió un pitido suave, marcando una respiración irregular. Tomás apretó a Martín contra su pecho, como si temiera que desapareciera ahí mismo. «Han venido médicos, enfermeras, consultores de lactancia», dijo, casi para sí mismo. «Nada funciona. No toma el pecho de Irene. No quiere la fórmula. Cada día come menos. Hoy casi no ha comido nada». Sus manos temblaban, sus palabras también. En su cabeza, acostumbrada a cifras, gráficos y previsiones, una línea descendente se dibujaba con crudeza. El peso de su hijo día tras día, cayendo como si fuera una acción en quiebra. «No voy a pedirte esto como jefe», añadió de repente, clavando los ojos en Alma. «Te lo pido como padre. Sé que es extraño, inapropiado, lo que quieras. Pero si hay una mínima posibilidad de que tu leche...» Él no terminó la frase. No pudo. La sola idea de pronunciar en voz alta la posibilidad de que el bebé no llegara a la mañana siguiente le revolvía el estómago. Alma sintió que el mundo se estrechaba a ese cuarto, a ese hombre poderoso que, por primera vez, no parecía tan inalcanzable, y a ese bebé que gimoteaba con un susurro de vida. Su instinto le gritaba que dijera que no, que aquello no era normal, que podría meterse en un problema enorme si alguien lo descubría, que una cosa era limpiar los suelos de mármol y otra muy distinta era ofrecer su cuerpo, su leche, en una casa donde cualquier gesto fuera de lugar podía interpretarse mal. Pero, al mismo tiempo, su pecho ardía, no solo por la leche retenida, sino por algo más antiguo y profundo, ese impulso casi animal de proteger a una cría que suena como si se estuviera apagando. Recordó el peso muerto de Lucía en sus brazos, la frialdad que se había instalado en la cuna del hospital, y un pensamiento atravesó todo su miedo como un relámpago. Si hubiera habido algo, cualquier cosa que yo pudiera hacer para salvarla, lo habría hecho. Miró a Martín. Su piel tenía un tono amarillento, sus labios estaban secos. Abrió la boca, buscando algo que no encontraba, y soltó un llanto débil que se cortó enseguida, como si tampoco tuviera fuerzas para llorar más. «No sé si va a servir», dijo Alma, sintiendo cómo las lágrimas se le acumulaban sin caer. «Pero, si usted quiere, puedo intentarlo». Tomás asintió, con un alivio que casi dolía de ver. Sus ojos volvieron a humedecerse, pero no se permitió llorar. «No se lo voy a decir a nadie», aseguró, con una firmeza que sonó más a promesa que a orden. «Esto se queda aquí. Si en algún momento quieres parar, lo hacemos. Solo necesitamos una oportunidad más». La puerta del dormitorio desde el pasillo, sin hacer ruido, una silueta se había detenido hacía unos segundos, atrapada por las últimas palabras de Tomás. Irene, con la bata azul ligeramente abierta y el cabello recogido de cualquier manera, observaba con una expresión difícil de descifrar. Sus ojos saltaron del rostro de su marido al de Alma, luego al bebé, y de vuelta. Algo en su interior se revolvió con violencia. La idea de otra mujer, una empleada, una limpiadora, ofreciendo su pecho a su hijo, le rasgó el orgullo por dentro como un cuchillo invisible. Se quedó allí, inmóvil,
sin entrar ni anunciar su presencia, mientras en el interior del cuarto Alma dudaba un segundo más, respiraba hondo y empezaba a desabrochar con dedos temblorosos el botón superior de su uniforme. No sabía que en ese mismo instante no solo estaba a punto de alimentar a un niño hambriento, sino de encender una mecha que haría estallar la perfecta fachada de la familia Larraín delante de todo el país. El primer contacto entre la boca diminuta de Martín y el pecho de Alma fue torpe, casi doloroso. Ella temblaba, no solo por la vergüenza de estar semidesnuda en la habitación de sus jefes, sino por el miedo a que, incluso así, el niño no reaccionara. Durante unos segundos eternos, él apenas rozó el pezón, con los labios resecos, como si no supiera qué hacer con aquella nueva fuente de calor. Tomás contenía la respiración, de pie a un paso de la cama, sin atreverse a moverse por miedo a romper el hechizo frágil que se estaba tejiendo en el aire. Entonces, de repente, algo en el instinto profundo de ese cuerpo pequeño despertó. Martín abrió un poco más la boca y, con una fuerza que nadie esperaba, se aferró al pecho de Alma y empezó a succionar. El sonido suave pero rítmico de la succión llenó el cuarto como una música nueva. Alma dejó escapar un sollozo que no sabía si era de dolor, alivio o ambas cosas. Sintió cómo la leche retenida empezaba a fluir, cómo la presión punzante se transformaba en una corriente tibia, casi dulce, que hacía que las lágrimas le resbalaran por las mejillas sin que pudiera detenerlas. Miró al bebé y lo vio prenderse con avidez, como si al fin hubiera encontrado lo que llevaba días buscando en vano. Sus mejillas, hasta entonces apagadas, empezaron poco a poco a llenarse de un leve rubor. Tomás llevó una mano a la boca. No era un hombre dado al sentimentalismo. Había levantado su imperio tomando decisiones frías, calculando riesgos, despidiendo sin pestañear a quien no encajaba en sus planes. Pero allí, de pie, viendo a su hijo agarrarse desesperadamente al pecho de aquella mujer que hasta hacía unas horas era solo la limpiadora nueva, sintió que algo se le rompía por dentro. Una grieta por la que entraba una luz incómoda, la de su propia vulnerabilidad. «Está comiendo», susurró, casi sin voz. «Dios mío, está comiendo». Alma no se atrevió a contestar. Cualquier palabra hubiera sido una intrusión en ese momento que no parecía pertenecerle del todo. Solo se concentró en la respiración del bebé, en el movimiento de su pequeña mandíbula, en el calor de su piel contra la suya. Cada trago era, para ella, una mezcla de sanación y castigo. Sanación, porque por primera vez desde la muerte de Lucía, su cuerpo estaba haciendo lo que había sido diseñado para hacer. Castigo, porque no era su hija quien recibía esa leche, sino el hijo de unos desconocidos ricos, en una casa donde ella no dejaba de sentirse una intrusa. En el umbral de la puerta, Irene observaba la escena con el estómago en un puño. No había retrocedido ni hecho ruido. Se había quedado clavada, hipnotizada, mientras el instante se transformaba ante sus ojos en algo que no sabía cómo nombrar. Esa era la imagen que debería haber sido suya, su hijo, prendido a su pecho, recibiendo de ella el alimento que lo salvaría. En cambio, la que estaba allí, con la blusa desabrochada y los ojos llenos de lágrimas, era una mujer que, en cualquier otra circunstancia, ni siquiera habría mirado a los ojos. Sintió una oleada de celos tan intensa que por un momento la dejó sin aire. No eran celos amorosos, no pensaba en su marido ni en una escena de infidelidad, sino algo más primitivo, más animal, una invasión de su papel como madre. Una extraña, una empleada, estaba ocupando su lugar más íntimo, el único que se suponía que nadie podría arrebatarle. Se dio cuenta de que apretaba con tanta fuerza el marco de la puerta que los nudillos se le habían puesto blancos. Tomás no la vio hasta que, tras unos minutos, el llanto se transformó en un pequeño quejido satisfecho y Martín soltó el pecho para respirar, con la boca manchada de leche. Giró la cabeza, tal vez buscando el otro lado,
y entonces, en ese movimiento, sus ojos se encontraron fugazmente con los de Irene, que seguía a medias oculta en las sombras del pasillo. «Irene», murmuró él, como si la invocara desde lejos. Ella dio un paso dentro. La temperatura de la habitación pareció bajar unos grados. Alma se apresuró a ajustarse el uniforme, cubriéndose el pecho con manos torpes, mientras el bebé, todavía apoyado contra su cuerpo, emitía un pequeño gimoteo de protesta, como si no entendiera por qué le estaban negando algo que acababa de encontrar. «¿Qué es esto?», preguntó Irene, con la voz en un hilo de hielo. No gritó, no hacía falta. Cada sílaba estaba afilada como una cuchilla. Tomás respiró hondo. No estaba orgulloso de la manera en que había pedido ayuda, de lo desesperado que se había mostrado, pero tampoco se arrepentía. Miró a su esposa, luego al bebé, y habló con una calma que no sentía. «Martín no comía», explicó. «Han pasado 5 días así. 5. Hoy casi no ha tomado nada. Su peso está cayendo, Irene. Los médicos no nos dan respuestas claras». Y ella señaló a Alma con un gesto breve, casi torpe. «Ella tiene leche, y él ha comido. ¿Lo has visto?» Irene clavó los ojos en Alma, que deseaba volverse invisible. Había un océano entero de diferencia social entre ambas mujeres, y sin embargo, en ese momento, las dos compartían una intimidad incómoda. Ambas sabían lo que era tener un cuerpo que había cambiado para dar vida. La diferencia era que una había renunciado, por elección o por incapacidad, a sostener ese rol, y la otra había sido obligada a hacerlo por un destino cruel. «Sale de aquí», dijo Irene, al fin, dirigiéndose a Alma con una frialdad glacial. «Ahora mismo». Alma no discutió. Besó instintivamente la frente del bebé, un gesto que le nació del alma sin pasar por el filtro de la prudencia, y se arrepintió al instante. Tomás notó el gesto, Irene también. La limpiadora colocó al niño con cuidado en los brazos de su padre, evitó mirar a la señora y salió casi corriendo de la habitación, con las mejillas ardiendo. Sentía que el corazón le martilleaba en la garganta. Mientras bajaba la escalera, el olor a perfume caro y a madera encerada se le mezcló con el sabor salado de las lágrimas que, esta vez, no pudo contener. En el dormitorio, el silencio se hizo pesado. Tomás acunó a Martín, que por primera vez en días parecía relajado. Sus manos ya no se aferraban al aire con desesperación. Tenía la boca ligeramente entreabierta y un suspiro corto salió de su pecho, profundo y satisfecho. «Irene», dijo Tomás tratando de suavizar la tensión, «mira su cara, está mejor, ¿no lo ves?» Ella lo veía, y eso era lo que más la enfurecía. El alivio que le producía ver mejor a su hijo chocaba con el rechazo visceral a que ese alivio viniera de la leche de otra mujer. «¿Y qué pretendes?», escupió. «¿Que esa chica venga cada día a darle el pecho aquí en nuestra cama, como si fuera una nodriza del siglo pasado? ¿Quieres que todo el mundo se entere de que yo, Irene Balcázar, la mujer perfecta de las revistas, no soy capaz de alimentar a mi propio hijo, pero la limpiadora sí?» Tomás se pasó una mano por el cabello, desesperado. «No me importa lo que diga la gente», respondió, aunque ambos sabían que eso no era del todo cierto. «Me importa que nuestro hijo viva, que recupere peso, que deje de mirarme con esos ojos como si me estuviera pidiendo algo que no sé darle». Irene se levantó de la cama de un salto, caminó hasta la ventana, abrió un poco la cortina y miró el jardín impecable. Afuera, la vida seguía como siempre. El jardinero recortaba setos, un coche pasaba por la calle, el sol tímido del invierno intentaba colarse entre las nubes. Por dentro, en cambio, todo parecía resquebrajarse. «Esto no se queda aquí», dijo, con voz baja pero firme. «Milagros ya lo sabe. Y las paredes oyen. Oyes ella, tú y yo. Mañana será la cocinera, el chofer, el portero, la vecina, y pasado mañana la prensa. Porque en este país, Tomás, cualquier cosa que pase en esta casa termina saliendo en algún sitio. Y tú lo sabes». Tenía razón. Tomás, aún así, apretó al bebé contra su pecho.
Entonces, que digan lo que quieran, sentenció. Prefiero un escándalo a un funeral. La palabra funeral colgó en el aire como un presagio. Irene se giró, herida, pero también asustada. No quería imaginar a su hijo en una caja blanca. No quería imaginárselo en absoluto. Toda su rabia se desinfló un poco, dejando al descubierto el miedo que había intentado ocultar bajo capas de soberbia. No quiero perderlo, confesó, casi en un susurro, pero tampoco quiero sentirme reemplazada. Tomás se acercó a ella, aún con el bebé en brazos. No se trata de reemplazar a nadie, dijo. Se trata de sumar, de darle una oportunidad más. Más abajo, en la cocina, Milagros servía café a Alma con un gesto inusualmente amable. «¡Bebe!», ordenó, empujándole la taza hacia las manos. «Estás blanca como la pared». Alma obedeció, aunque el café le supo a poco y a remordimiento. «Yo no quería causar problemas, señora Milagros», balbuceó. «Solo el niño». La jefa de servicio la miró con una mezcla de severidad y respeto. «Aquí dentro todo es un problema, muchacha», dijo. «Respiras, problema. No respiras, Has también hecho problema». lo que tenías que hacer. El niño ha comido. Eso es lo único que importa. Lo demás, ya veremos. No obstante, lo demás no tardó en empezar a moverse. Esa misma tarde, el tercer pediatra, el doctor Ramírez, un hombre de mediana edad con fama de seriedad y discreción, llegó con su maletín de cuero y sus gafas rectangulares. Examinó a Martín con detenimiento, apuntó cifras en una libreta, frunció el ceño al ver el peso en la báscula. Cuando Tomás, con cuidado, mencionó que el bebé había aceptado leche materna de otra fuente, el médico lo miró por encima de las gafas, sorprendido, pero no escandalizado. «Si el niño la acepta y no hay contraindicación médica», dijo, «es lo mejor que puede pasar. La leche materna, sobre todo en estas primeras semanas, es oro puro para un organismo tan frágil. El problema aquí no es de cantidad de comida disponible, sino de que él se niega a tomarla. Si ha respondido bien, deberíamos repetirlo. Con cuidado, por supuesto, y con discreción, si eso les preocupa». Irene apretó los labios. La idea de institucionalizar aquello, de convertirlo en recomendación médica, le resultaba aún más humillante. Sin embargo, cuando el doctor continuó explicando el riesgo real de deshidratación y desnutrición, utilizó palabras técnicas que sonaban a amenaza: fallo orgánico, ingreso urgente, complicaciones. Cada término era un golpe más en la muralla del orgullo. «¿Está diciendo que podría morir?», preguntó con la voz apenas audible. El doctor no adornó la respuesta. «Si sigue sin comer, sí», confirmó. «Pero lo que me cuenta de hoy es una buena señal. No muchos bebés, después de varios días rechazando alimento, se enganchan con tanta fuerza de repente. Eso indica que el reflejo de succión está ahí, intacto. Solo necesitaba otra cosa. A veces los bebés son misteriosos». Esa palabra se quedó rondando en la cabeza de Irene toda la noche. Misterioso era que, entre todas las mujeres del mundo, fuera precisamente la limpiadora la que tuviera la llave del apetito de su hijo. Misterioso era que su propio cuerpo, el que había sido alabado, envuelto en vestidos de diseñador y fotografiado hasta el cansancio, se negara a responder ahora en lo único verdaderamente importante. Los días siguientes se convirtieron en una coreografía tensa. Cada mañana, Alma llegaba un poco antes de su hora. Milagros la enviaba casualmente a pulir los mármoles cerca de la escalera, a revisar un jarrón de la planta alta. Y siempre, en algún momento entre las 10 y las 11, la voz de Tomás se escuchaba desde el descansillo, llamándola por su nombre con una urgencia que no intentaba disimular. Subía entonces con las manos sudorosas, el corazón acelerado, y encontraba al bebé inquieto, la cuna revuelta, las ojeras de Tomás más profundas, las de Irene más negras. El ritual se repetía. Ella se sentaba en un sillón junto a la ventana, se aflojaba discretamente la parte superior del uniforme y ofrecía el pecho. Al principio
Se sentía observada, juzgada, analizada en cada gesto. Pero, poco a poco, la habitación empezaba a vaciarse. Tomás encontraba alguna excusa para salir un momento, una llamada, un correo urgente, una reunión aplazada. Irene, incapaz de soportar la escena, se refugiaba en otra ala de la casa o se encerraba en el baño fingiendo una ducha interminable. A solas con Martín, Alma podía respirar un poco mejor. Le hablaba en voz baja mientras él comía, contándole historias que nunca terminaría de recordar. Cómo era el cielo desde la ventana de su piso pobre, cómo su madre siempre decía que los niños traían pan bajo el brazo, cómo Lucía había llegado demasiado pronto para quedarse. No sabía si aquellas palabras llegaban a algún sitio más allá de la superficie, pero a ella le servían para sentir que ese acto no era solo físico, sino también una forma de llenar un hueco que el tiempo no había conseguido tapar. Milagros, fiel a su costumbre de saber más de lo que decía, había intentado mantener el asunto entre las paredes del cuarto y el círculo mínimo de confianza. Pero en una casa llena de personal, rumores y rutinas, el secreto empezó a tomar forma de susurro. Una tarde, mientras Alma cambiaba el agua de un florero en el salón, oyó a la cocinera comentar con el chofer en la puerta de la cocina: «Dicen que el bebé del señor ya se agarra al pecho». ¿Al pecho de la señora Irene? Bueno, no exactamente. Las risas contenidas que siguieron le helaron la sangre. No porque fueran crueles, sino porque confirmaban lo que temía. El rumor había nacido, y los rumores, en barrios donde la prensa acechaba cualquier escándalo de los ricos, eran como cerillas al lado de gasolina. No tardó mucho en cruzar la verja invisible que separaba la mansión del resto del mundo. La sobrina de Milagros, una joven periodista llamada Sandra, que trabajaba en un portal digital ávido de clics, había escuchado a su tía mencionar, sin querer, que en casa de esos millonarios pasan cosas raras con el bebé. No necesitó muchos detalles para olfatear una historia. En una noche de insomnio, tejió en su mente un titular perfecto: El oscuro secreto del heredero Larraín, la mujer que realmente lo alimenta. Al principio se contuvo. Quería más datos. Llamó a su tía con cualquier excusa. Tanteó el terreno con frases inocentes, pero Milagros, pese a sus defectos, sabía callar cuando olía peligro. Así que Sandra recurrió a otra fuente: el portero de la urbanización, un hombre al que le gustaba más hablar de la cuenta cuando tenía compañía y un vaso de cerveza. Una tarde, medio en broma, medio en serio, lo pinchó con comentarios sobre las vidas perfectas de los de arriba, y él, encantado de tener audiencia, dejó escapar más de lo debido: que si el bebé lloraba sin parar, que si habían entrado y salido médicos caros, que si una de las empleadas pasaba mucho tiempo en la planta de los dormitorios. No tardó en aparecer, en un portal de tercera categoría, pero gran alcance en redes, una nota con tono malicioso: ¿Problemas en el paraíso? El heredero de los Larraín no se alimenta y la familia recurre a métodos poco convencionales. No mencionaban nombres, no daban detalles claros, pero sugerían. Y en el mundo del escándalo, sugerir era suficiente. Tomás se enteró por un mensaje de uno de sus socios, que le envió la captura de pantalla con un escueto. ¿Es cierto esto? Irene, en cambio, lo vio porque una amiga del círculo social la etiquetó en un grupo privado con emojis de sorpresa y cuchicheos virtuales. Cuando leyó las palabras «métodos poco convencionales» y «empleada de confianza», sintió que la sangre se le helaba. No tardó en imaginar la escena ampliada, distorsionada, en los titulares más agresivos. La millonaria que no amamanta a su hijo y contrata a la limpiadora para hacerlo. Esa noche, la discusión entre Irene y Tomás fue tan violenta como silenciosa. Gritaban sin elevar realmente la voz, como si temieran que las paredes tuvieran oídos, cosa que, en esa casa, ya no era una suposición descabellada. «Te lo dije», escupió Irene, con los ojos enrojecidos por la mezcla de lágrimas y rabia.
Te dije que esto se filtraría, que no hay nada que pase aquí que no se sepa fuera. Ahora se están riendo de mí, de nosotros, pero sobre todo de mí, de la madre que no sirve. No eres una madre que no sirve, contestó Tomás, aunque una parte de él temía que ella misma no creyera esas palabras. Estás pasando por algo difícil. Difícil es enterarme por internet de que la gente hace chistes sobre mi hijo y la limpiadora, replicó Irene. Difícil es saber que cada vez que ella entra en esta casa, alguien más se entera de que mi cuerpo ha fallado donde el suyo triunfa. ¿No lo entiendes? Tomás respiró hondo. Lo que entiendo, dijo, es que gracias a ella, Martín está ganando peso. Mira los informes del doctor Ramírez. Son hechos, Irene. Datos. Ella golpeó la mesa con la mano abierta. Pues entonces que el doctor Ramírez la contrate para su consulta, exclamó. Pero no en mi casa, no en mi cama, no con mi hijo. Las palabras flotaron en el aire, hirientes. Hubo un momento en el que a Tomás le pasó por la mente una idea que nunca habría imaginado. ¿Y si Alma, de alguna forma, reclamaba algún derecho emocional sobre el niño por estarlo amamantando? Era un pensamiento absurdo desde el punto de vista legal. Pero el mundo no siempre se movía según leyes claras, se movía cada vez más según percepciones, y la percepción pública ya estaba empezando a torcerse. Mientras tanto, Alma, ajena al alcance real del artículo, notó el cambio en la atmósfera al día siguiente. Milagros estaba más seca, más tensa. La miró con una mezcla de lástima y advertencia cuando la vio entrar por la puerta de servicio. No salgas sola por el barrio estos días con el uniforme, susurró. Hay gente que ya ha juntado las piezas. Alma sintió un vuelco en el estómago. ¿De qué habla?, preguntó con miedo. Milagros le mostró en la pantalla de su teléfono el titular del portal. Aunque no daba nombres, el contexto era inconfundible para quien conociera un poco la casa. Y en los comentarios, decenas de desconocidos opinaban, se indignaban, se burlaban o defendían a una empleada valiente que se sacrificaba por un bebé rico. Sin saberlo, habían convertido a Alma en un personaje anónimo de un drama nacional. Yo no, empezó, pero las palabras se rompieron. Yo nunca dije nada. Lo sé, respondió Milagros, pero a veces no hace falta que una hable. Basta con que alguien mire demasiado. Ese mismo día, cuando subió al cuarto de Martín para la toma de la mañana, encontró algo distinto. El bebé seguía allí, agitándose inquieto en la cuna. Tomás estaba sentado en un sillón, con el cabello más desordenado que nunca, el teléfono sobre la mesilla, vibrando una y otra vez con mensajes que no contestaba. Pero Irene no estaba. En su lugar, sobre la cómoda, había un sobre con papeles desparramados que parecían informes médicos y algo más. «Siéntate, Alma», dijo Tomás, con una voz cansada que no presagiaba nada bueno. «Tenemos que hablar». Ella sintió cómo se le helaban las manos. Se sentó al borde del sillón, con el cuerpo rígido. Su primera reacción fue pensar que iban a despedirla, que todo esto había llegado demasiado lejos, que la casa se estaba protegiendo a sí misma y la iba a echar a ella a los lobos como chivo expiatorio. «Yo no le he contado nada a nadie, se lo juro», se apresuró a decir. «No he hablado con la prensa, ni con vecinos, ni con...» Tomás levantó una mano pidiendo silencio. «Lo sé», contestó. «No creo que esto haya salido de ti, ni de Milagros. Ni siquiera me importa ya de dónde ha salido. Lo que me importa es lo que vamos a hacer ahora». Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas, y miró al suelo durante unos segundos, buscando palabras que no encontraba. «Irene ha sugerido», empezó, midiendo cada sílaba. «Ha insistido, más bien, en que dejemos de hacer esto». Señaló con un gesto leve el cuerpo de Alma, el bebé, el espacio que los unía. «Cree que la presión mediática va a ser insoportable, que la van a ridiculizar, que te van a señalar a ti por la calle, que la gente va a decir que somos unos monstruos que explotamos a las empleadas. Y, francamente,
no está del todo equivocada. Alma sintió un nudo en la garganta. Miró a Martín, que ahora lloriqueaba, buscando el pecho que se había convertido en pocos días en su único refugio fiable. ¿Y el niño?, preguntó con un hilo de voz. ¿Qué va a pasar con él si dejamos de darle mi leche? Tomás cerró los ojos un instante. El doctor Ramírez dice que ahora que ha recuperado el reflejo de succión, podemos intentar reintroducir el pecho de Irene o la fórmula con biberón, explicó. Que quizá ahora... No terminó la frase. Ni siquiera él parecía creerla del todo. No soy médico, Alma, añadió, pero soy padre, y lo único que sé es que cada vez que tú entras por esa puerta mi hijo come, y cada vez que no lo haces, el miedo me pellizca el alma. Se hizo un silencio denso en el que solo se oyó el monitor marcando las respiraciones del bebé. Entonces, ¿qué quiere usted que haga?, preguntó Alma, con el corazón dividido entre el instinto y el terror. Tomás la miró fijamente. En ese momento, la distancia social entre ellos se redujo a algo casi inexistente. Eran solo dos personas atrapadas en un dilema imposible. «Quiero que sigas viniendo», dijo al fin. «Quiero que sigas alimentándolo, aunque Irene se enfade, aunque la prensa diga estupideces, aunque el mundo entero opine, pero no puedo obligarte, no puedo pedirte que te conviertas en el blanco de la murmuración, que arriesgues tu reputación, tu tranquilidad, por mi hijo». La sinceridad cruda de esas palabras golpeó a Alma en el pecho. Miró de nuevo a Martín, que estiraba sus manos pequeñas hacia el vacío como si buscara algo que solo ella podía darle. Pensó en Lucía, en la cuna vacía de su piso, en la carta del banco, en su madre tosiendo por las noches. Pensó en los comentarios del portal, en las risas en la cocina, en las miradas curiosas de los vecinos cuando la veían subir la cuesta hacia la mansión. Y sin embargo, por encima de todo eso, pensó en la imagen de ese bebé apagándose lentamente como un fuego al que le niegan la leña. «Si me despiden de aquí», dijo, al fin, con una calma que la sorprendió a sí misma, «encontraré otro sitio que limpiar. Si la gente habla, dejará de hacerlo cuando tenga otro chisme nuevo. Pero si él se apaga porque yo tuve miedo, eso no me lo voy a perdonar nunca». Tomás sintió un nudo en la garganta que casi le impidió hablar. «Entonces, balbuceó. ¿Seguirás?». Alma asintió despacio. «Seguiré», confirmó, «mientras usted me lo permita, mientras él me necesite». En la puerta, sin que ninguno de los dos lo supiera, alguien más había escuchado parte de la conversación. No era Irene esta vez. Era otra presencia que sin quererlo estaba a punto de añadir una nueva capa al drama, la niñera de la hija mayor de los Larraín, una joven llamada Carla que, aunque discreta, tenía familia en un barrio donde las historias corrían más rápido que el agua por un desagüe, y en cuanto escuchó las palabras prensa, ridiculizar y seguir viniendo, supo que si esa historia llegaba a oídos adecuados, ya no habría marcha atrás. El acto de amor desesperado que estaba salvando al bebé millonario acababa de cruzar, sin que Alma lo supiera, la frontera entre lo íntimo y lo público. Y ese cruce sería el que transformaría, en las semanas siguientes, una tragedia privada en un escándalo nacional del que nadie saldría ileso. El escándalo no explotó de golpe, se filtró como una grieta en una presa. Primero fueron los portales sensacionalistas, luego los programas de tertulia matutina, después las columnas de opinión de periódicos que jamás se habrían rebajado, en teoría, a hablar de chismes, pero el titular tenía todos los ingredientes para volverse veneno viral: dinero, maternidad, desigualdad y una empleada que hacía lo que la señora rica no podía o no quería hacer. El bebé millonario que solo se alimenta del pecho de la limpiadora, rezaba uno de los titulares más compartidos. No hacía falta nombrar a los Larraín. Todo Madrid sabía quiénes eran esa familia de la urbanización exclusiva, con un recién nacido enfermo y un séquito de empleados. En la mansión, los teléfonos no dejaban de sonar.
socios preocupados, familiares escandalizados, periodistas disfrazando su hambre de titulares con frases como «Queremos darle la oportunidad de aclarar la situación». Tomás apagó su móvil 2 veces, pero siempre volvía a encenderlo, como un adicto que necesita saber cuán grande se ha vuelto el incendio. Irene, en cambio, se encerró en el vestidor con la pantalla del ordenador abierta en una pestaña de noticias y otra en un foro de madres donde un hilo con cientos de comentarios llevaba su nombre y su apellido, aunque muchas veces mal escritos. La llamaban frívola, egoísta, incapaz. Algunas la defendían. «No sabemos qué está pasando en esa casa», escribían. Pero las voces más ruidosas eran las que reclamaban una especie de castigo moral. La única que no había leído ni un solo artículo era Alma. No porque no pudiera, sino porque no quería ver en letras negras la versión distorsionada de algo que para ella había sido, desde el principio, un acto sencillo, un bebé con hambre y una mujer con leche. Sin embargo, la realidad se le coló por vías menos tecnológicas. 2 vecinas del barrio la miraron con demasiada atención cuando una tarde volvió a casa con la bolsa de la compra. Una de ellas susurró algo que la otra respondió con una risa nerviosa. En la panadería, el panadero le hizo un comentario torpe sobre «los niños ricos también lloran», sin darse cuenta de que cada palabra era una piedra. Una noche, al llegar al piso, encontró a su madre con el teléfono viejo en la mano y el ceño fruncido. «Almita», dijo en voz queda, Esto tiene algo que ver contigo». Le mostró la pantalla con dificultad. El texto era pequeño, pero el titular era inconfundible. Alma sintió que el mundo se le encogía en el pecho. «No quiero hablar de eso, mamá», murmuró, dejando las llaves sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. «Solo dime si has tomado las pastillas». Pero su madre, que había vivido toda la vida tragándose humillaciones sin nombre, reconoció en la mirada de su hija algo que iba más allá de la vergüenza. «Si lo hiciste para ayudar a ese niño, no tengas miedo», dijo con una sabiduría cansada. «La gente habla hoy y mañana de otra cosa. Lo que queda es lo que tú sabes que hiciste y por qué». Al día siguiente, cuando Alma llegó a la mansión, la entrada estaba rodeada de coches que no pertenecían a los vecinos. Cámaras con logos de cadenas conocidas, micrófonos de colores, hombres y mujeres bien peinados, esperando cualquier imagen que valiera oro en su parrilla de la tarde. El guardia de seguridad hizo malabares para abrirle la puerta de servicio disimuladamente, pero no pudo evitar que un par de fotógrafos se giraran al ver la silueta de una mujer joven con uniforme azul. Los flashes estallaron como pequeños relámpagos. «Señorita, un momento. ¿Es usted la empleada que...?» No llegó a escuchar el final de la pregunta. Milagros la arrastró literalmente hacia adentro, cerrando la puerta de golpe. «A partir de ahora, nada de entrar por la puerta principal», gruñó. «Y cuando salgas, te pones un abrigo largo, una capucha, lo que haga falta. Esto se ha salido de madre». Subir aquella mañana a la planta de los dormitorios fue caminar por un campo minado. Los empleados evitaban cruzar miradas. El chofer, que siempre le decía buenos días, se limitó a asentir desde lejos. En el pasillo del piso de arriba, una voz aguda resonaba desde el interior del despacho de Tomás. «No pienso seguir siendo el hazmerreír de todo el país», gritaba Irene. «¿Sabes lo que es abrir una revista y ver caricaturas de una mujer con mi cara, con un bebé en brazos y una fregona en lugar de pecho? ¿Lo sabes, Tomás?». Él respondió en un tono más bajo, pero la furia contenida atravesó la puerta de igual modo. «¿Sabes lo que es sostener a tu hijo y sentir cómo se enfría porque no come?», devolvió. «Lo sabes, Irene, porque yo sí. Y si no fuera por Alma, quizás estaríamos planificando un entierro, no una rueda de prensa». Alma se detuvo en seco al oír su nombre. No quería escuchar más, pero tampoco podía avanzar sin ser notada. Fue entonces cuando la puerta se abrió de golpe y Irene salió,
con los ojos hinchados y un bolso en la mano. Se cruzaron de frente. Durante unos segundos se miraron en silencio. En los ojos de Irene no había solo odio, había algo más complejo, una mezcla envenenada de celos, vergüenza y una punta de agradecimiento que ella misma no estaba dispuesta a reconocer. «Supongo que estarás encantada», escupió al final. «Has conseguido lo que muchas sueñan, salir en todas partes gracias a un rico». Alma bajó la mirada. «Yo nunca quise eso, señora», dijo. «Solo lo sé», la interrumpió Irene con un gesto brusco. «Eso es lo peor, que probablemente seas mejor madre que yo, sin haber tenido siquiera la oportunidad de serlo de verdad». Pasó a su lado con un golpe de perfume caro. Minutos después, el sonido de un coche arrancando resonó en el camino de grava. Irene se marchaba. No para siempre, al menos no entonces, pero se iba lo suficiente como para dejar un hueco furtivo en el engranaje familiar. Tomás apareció en el umbral del despacho con hombros caídos. «Se ha ido a casa de sus padres unos días», explicó como si tuviera que justificar la ausencia. «Necesita espacio». Luego miró a Alma y la dureza de su rostro se suavizó. «El juez ha pedido una audiencia», añadió, mostrándole unos papeles. «No solo por el escándalo. Hay denuncias anónimas sobre un posible uso indebido de una empleada como nodriza, sobre riesgos sanitarios», así lo han escrito. «Y por si fuera poco, el hospital donde nació Martín ha enviado unos resultados que...» Se interrumpió. Se llevó la mano a la frente. «No sé ni cómo decir esto». Alma sintió que el corazón se le encogía por enésima vez en esos días. «Dígalo sin rodeos, por favor», pidió. Tomás respiró hondo. «El doctor que atendió a Martín ha detectado una irregularidad en sus análisis de sangre», explicó. «Algo relacionado con el tipo sanguíneo, una incompatibilidad extraña. Ha pedido que tanto Irene como yo nos hagamos pruebas complementarias. Dice que hay valores que no cuadran. La palabra «no cuadran» quedó flotando en el aire como una sombra nueva. Alma no era médica, pero entendía, en un nivel básico, que la sangre tenía una lógica. Había leído alguna vez que los tipos sanguíneos de los padres condicionaban los de los hijos. Si algo no cuadraba, significaba que alguien estaba mintiendo o que había habido un error más profundo de lo que cualquiera hubiera imaginado. La audiencia se fijó para la semana siguiente. En la sala, además de los abogados de los Larraín y de representantes del hospital, se sentó un fiscal que, aunque aseguraba no tener intención de criminalizar a nadie, hacía preguntas que sonaban a acusación. Frente a todos ellos, en una banca incómoda, Alma se retorcía las manos, intentando mantener la espalda recta. Jamás había estado en un juzgado. Su mundo se había movido siempre en oficinas de empleo, salas de espera de hospitales públicos y ventanillas de bancos, pero aquel escenario, con su eco frío y sus paredes altas, le parecía sacado de una serie que veía su madre por las tardes. El juez, un hombre de unos 50 años, con gafas finas y expresión neutral, la miró con una curiosidad contenida cuando fue llamada a declarar. «Señora Rojas», empezó, «¿es cierto que usted ha amamantado al hijo menor de los señores Larraín en múltiples ocasiones?» Alma tragó saliva. «Sí, señoría», respondió. «Lo hice porque el niño no comía y los médicos no encontraban solución». «¿Recibió algún tipo de presión, amenaza o coacción para hacerlo?» «No. El señor Tomás me lo pidió, como padre. Y yo acepté porque...» Miró de reojo hacia la cuna portátil donde Martín dormía, ajeno a todo. «Porque no soportaba verle tan débil. ¿Fue informada de posibles riesgos, tanto para usted como para el menor?», insistió el juez. «El doctor Ramírez lo sabía», dijo ella. «Me hicieron pruebas, análisis, no tengo ninguna enfermedad». El médico asintió desde su asiento, corroborando con documentos. El fiscal frunció los labios, consciente de que, jurídicamente, el terreno para acusar de algo grave era más resbaladizo de lo que había supuesto. Luego le tocó el turno a Tomás. Contestó con serenidad,
reconociendo que había sido una decisión desesperada, pero siempre en el mejor interés del menor, repitiendo esa frase como un mantra legal. Los abogados subrayaron que no hubo explotación, que Alma había sido generosamente compensada y que su voluntad había sido respetada en todo momento. Lo que nadie esperaba era el giro que vino a continuación. El representante del hospital pidió la palabra para presentar los resultados de los últimos análisis genéticos. El murmullo en la sala se hizo más denso. Algunos periodistas, sentados al fondo, afilaron sus bolígrafos. «Señoría», dijo el hombre con voz firme, «los estudios realizados indican una discrepancia entre el perfil sanguíneo del menor y el de los señores Larraín. Una discrepancia que no puede explicarse por mutación espontánea ni por error de laboratorio. Hemos repetido las pruebas 3 veces». «¿Qué tipo de discrepancia?», preguntó el juez, inclinándose hacia adelante. «El niño presenta un grupo sanguíneo y un marcador genético concreto que no están presentes en ninguno de los 2 progenitores declarados», explicó el representante. «Esto podría indicar, en términos simples, que el menor no es hijo biológico de uno de ellos, o de ninguno». La sala estalló en murmullos. Irene, que había regresado a Madrid para la audiencia, se puso rígida en su asiento. Tomás la miró, buscando en su rostro una respuesta que temía encontrar. Durante unos segundos, el tiempo pareció estirarse como un hilo a punto de romperse. «¿Está insinuando un posible intercambio de bebés en el hospital?», se atrevió a decir uno de los abogados. El representante del hospital se removió incómodo. «Es una de las posibilidades que debemos investigar», admitió. «Hubo una noche con mucho movimiento en la unidad de neonatos, un fallo en el sistema informático. De momento, no podemos descartarlo». El juez pidió silencio golpeando suavemente con el mazo. «Ordeno que se realicen pruebas de ADN completas», dictaminó. «No solo entre el menor y los señores Larraín, sino también con la señora Rojas, dado el vínculo que se ha establecido y el factor extraordinario de esta situación. Hasta obtener resultados concluyentes, mantendremos la situación de guarda del niño como está, viviendo con los Larraín, pero con acceso continuado a la señora Rojas para su alimentación, siempre bajo supervisión médica». Alma sintió que el suelo bajo sus pies se movía. Nunca había pensado en Martín como algo más que el hijo de otros al que estaba ayudando. La idea de que, de alguna manera, pudiera haber un vínculo más profundo era tan inverosímil que su primera reacción fue descartarla. Sin embargo, cuando salió del juzgado y el frío de la calle le azotó la cara, una imagen la golpeó con una fuerza inesperada. La primera vez que tuvo a Martín en brazos, desaparecido el llanto, esos ojos oscuros mirándola como si la reconocieran. Las pruebas tardaron varios días en llegar, días en los que la casa parecía suspendida en una especie de limbo extraño. Irene casi no hablaba. Había dejado de mirar a Alma como a una intrusa para mirarla como a un espejo deformado en el que no quería reconocerse. Tomás se refugiaba en el despacho, pero pasaba más tiempo que nunca en el cuarto del bebé, observando cómo engordaba, cómo su piel recuperaba color, cómo sus manos se volvían más firmes al agarrar. Cuando el sobre con los resultados llegó por mensajería urgente, la tensión era tan densa que casi se podía cortar con un cuchillo. Estaban presentes Tomás, Irene, Alma, el abogado de la familia y un representante del laboratorio. Nadie se sentó. Nadie quiso el consuelo de una silla para escuchar lo que estaba escrito en esos papeles. El representante carraspeó, abrió el sobre con manos entrenadas en mantener la neutralidad. Leyó primero para sí, dejó que sus ojos recorrieran las líneas. Sus cejas se alzaron con un gesto imperceptible, pero suficiente para que todos supieran que lo que venía no era una confirmación sencilla. «Los resultados indican», empezó en voz clara, «que el vínculo genético entre el menor, Martín, y el señor Tomás Larraín es nulo. No hay coincidencia que sugiera paternidad biológica». Un suspiro ahogado escapó de la garganta de Irene.
Tomás se quedó quieto, como si el cuerpo no supiera cómo reaccionar. No fue sorpresa absoluta. Hacía días que una sospecha oscura le carcomía la mente, pero escucharlo en voz alta era otra cosa, una confirmación brutal. En cuanto a la señora Irene Balcázar, continuó el representante, los marcadores muestran una compatibilidad parcial, pero insuficiente para considerarla madre biológica. Irene se agarró a la mesa más cercana. ¿Qué está diciendo? Logró articular. Que este niño no es mío, de ninguno de los dos. El hombre hizo una pausa breve. Los resultados adicionales, comparados con muestras de la señora Alma Rojas, revelan una coincidencia genética prácticamente total en marcadores de línea materna, dijo con cuidado. Desde el punto de vista científico, no hay duda, la señora Rojas es la madre biológica del menor. El silencio que siguió fue absoluto. Hasta el monitor de bebé, en la cuna cercana, pareció contener el pitido por un segundo. Alma se llevó una mano a la boca, como si quisiera atrapar un grito que amenazaba con escaparse. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no sabía de dónde venían. La mente se le llenó de imágenes desordenadas. La noche en el hospital, los llantos lejanos, las enfermeras que llevaban y traían cunas numeradas, la confusión de anestesia y dolor. Eso no puede ser, susurró. Mi hija, mi Lucía. Su hija podría haber sido en realidad la que fue registrada como hija de los Larraín, dijo el representante, con un hilo de voz. Sabía que estaba cruzando la frontera entre la ciencia y el drama humano. Es posible que se produjera un intercambio en la unidad de neonatos, una confusión de pulseras, de cunas. Estamos revisando todos los registros. Irene se llevó las manos a la cabeza. Está diciendo que el bebé que enterramos, balbuceó. Que esa niña. No podemos afirmarlo sin más análisis, respondió el hombre, pero los primeros indicios apuntan a que el bebé fallecido podría haber sido hijo biológico de ustedes. La sala se llenó de un dolor distinto. Ya no era solo el miedo a perder algo, era la comprensión súbita de que algo había sido perdido sin que nadie lo supiera. Tomás imaginó por primera vez un ataúd blanco en el cementerio, y dentro de él no a la hija de otra, sino a su propia sangre. Irene, por su parte, sintió que se le reordenaba toda la narrativa de su maternidad fallida. ¿Y si no había sido su cuerpo el que había fallado, sino un sistema torpe que le había intercambiado a su bebé? Alma, en medio de todo, se agarró al borde de la mesa para no caer. Entonces, susurró casi sin voz, este niño, Martín, es mi hijo. Nadie se atrevió a decirlo con todas las letras, pero el silencio lo confirmó. El siguiente paso fue inevitable. Una nueva audiencia, esta vez para redefinir la situación legal de Martín. Los abogados se prepararon para una batalla compleja. Jurídicamente, el niño había sido registrado como hijo de los Larraín. Emocionalmente, había sido cuidado por ellos desde el primer día, aunque alimentado por Alma en las últimas semanas. Biológicamente, pertenecía a Alma. Y en un rincón doloroso de la historia yacía el cuerpo de una niña enterrada bajo un nombre que quizás no le correspondía. En el juzgado, el juez escuchó a todas las partes con la misma expresión contenida. Alma habló con la voz quebrada, explicando que nunca había imaginado algo así, que si hubiera sabido que su hija seguía viva, habría cruzado cualquier frontera para llegar a ella. Tomás, por su parte, dejó que cayera la armadura por primera vez delante de extraños. He querido a Martín como a un hijo desde que nació, dijo. Le he sostenido en brazos en las noches en que su llanto era lo único que llenaba esta casa. He temido por su vida. He sentido orgullo por cada pequeño gramo que ganaba. No puedo fingir que, de repente, porque un papel diga otra cosa, mi corazón pueda encender y apagar sentimientos a conveniencia. Irene, con la voz rota, añadió, si nos quitaran a este bebé de golpe, sería como vivir dos duelos, el de la niña que ya enterramos y el de este niño que hemos criado.
Pero también entiendo que la señora Rojas tiene derecho a su hijo. Nadie debería vivir lo que nosotros hemos vivido. El juez guardó silencio unos segundos. Luego se inclinó hacia adelante. Este tribunal no puede deshacer una tragedia, dijo. No podemos devolverle a cada uno lo que se le arrebató en aquella sala de neonatos. Pero sí podemos intentar que el menor crezca en el entorno más estable posible, reconociendo tanto sus vínculos biológicos como afectivos. Dictó entonces una resolución salomónica pero cargada de humanidad. Se reconoce a la señora Alma Rojas como madre biológica del menor y se modifica la filiación en el registro civil. Sin embargo, dado el arraigo afectivo existente con los señores Larraín y la capacidad material y emocional que han demostrado, se establece un régimen de guarda compartida. El niño residirá principalmente en el domicilio de los Larraín, donde ha vivido desde su nacimiento, pero la señora Rojas se incorporará al núcleo familiar como figura materna reconocida, con plena participación en las decisiones sobre su crianza. En otras palabras, el juez no separó al niño de ninguno de sus mundos. Ordenó, de facto, que se construyera una familia nueva, extraña y hermosa en su complejidad, una en la que la sangre y el tiempo compartido no compitieran, sino que se sumaran. La prensa se abalanzó sobre la noticia como sobre un banquete. Titulares como «El bebé intercambiado que terminó con 2 madres» o «Del escándalo al milagro judicial» inundaron las pantallas. Pero poco a poco, la voracidad mediática se desplazó hacia otro caso, otro político caído en desgracia, otro famoso envuelto en polémica. La historia de Martín, Alma, Tomás e Irene dejó de ser tendencia, pero siguió desarrollándose lejos de los focos, en los pequeños detalles del día a día. Alma se mudó a una habitación en la planta superior de la mansión, ya no como la limpiadora, sino como parte de la familia. Al principio, le costaba cruzar ciertos umbrales, sin pedir permiso, como si cada puerta siguiera siendo ajena. Pero Martín, con sus manitas gorditas, la reclamaba con la naturalidad de quien reconoce un olor, una voz, un latido. Llamarle mamá sería una decisión que tomaría con el tiempo. Por ahora, bastaba con que se calmara en sus brazos de un modo que nadie más lograba. Irene, por su parte, empezó un proceso largo y doloroso de terapia. No solo para afrontar la pérdida de la niña, que nunca supo que era suya, sino para reconstruir su propia idea de la maternidad. Hubo días en los que no soportaba ver a Alma sostener al niño sin sentir un pinchazo en el pecho. Otros, en cambio, se sorprendía a sí misma, agradeciendo en silencio que esa mujer estuviera allí. En una ocasión, meses después, mientras veían juntos a Martín dar sus primeros pasos tambaleantes por el jardín, Irene se acercó a Alma con un gesto inusualmente tímido. «Nunca te pedí perdón», admitió. «Por lo que dije, por cómo te miré, por todo». Alma la miró, sosteniendo a Martín de una mano. «Y yo nunca te di las gracias», respondió. «Porque aunque haya sido un horror lo que pasó en el hospital, si tú y Tomás no lo hubierais cuidado todos estos meses, quizás yo no tendría a mi hijo hoy». Se quedaron en silencio, observando cómo el niño reía al intentar atrapar una mariposa. No eran amigas, no todavía, pero algo había cambiado. Habían dejado de ser rivales en un tablero de apariencias, para convertirse en 2 mujeres marcadas por la misma herida, encontrando formas distintas de cicatrizarla. Tomás, que había pasado la vida midiendo su éxito en balances y portadas de revistas económicas, descubrió una nueva métrica: el número de noches que podía dormir sin despertarse sobresaltado por el miedo a perder a su hijo. Empezó a delegar más en la empresa, a llegar a casa antes, a aprender a preparar biberones, aunque Martín ya comía sólidos, y a sentarse en el suelo con él para construir torres de bloques que siempre terminaban cayendo entre risas. Un domingo de primavera decidieron visitar el cementerio, no para recrear un dolor, sino para resignificarlo. Llevaban flores blancas.
En la lápida donde habían enterrado a la niña, bajo un nombre que ahora sabían que no se ajustaba del todo, colocaron un pequeño osito de peluche que Martín insistió en dejar allí. «No sé cómo llamarte», susurró Irene con la voz quebrada, «pero sé que exististe y que mereces ser recordada como algo más que un error en un papel». Alma se adelantó y apoyó la mano en la piedra fría. «Lucía», murmuró, «para mí siempre serás Lucía, la luz que se fue demasiado pronto, pero que, de algún modo, me trajo hasta mi hijo». Tomás se colocó entre ambas, sin interponerse, pero compartiendo el espacio. Martín, en brazos, jugaba con el cuello de su camisa, ajeno a la gravedad del momento. Había en esa escena algo profundamente imperfecto, y sin embargo, completo. Tres adultos unidos por el dolor y la responsabilidad, dispuestos a no repetirse la historia en forma de rencor. Con el tiempo, la mansión de los Larraín dejó de ser la casa del escándalo para convertirse en esa casa rara donde vive un niño con dos madres y un padre que siempre llega temprano a los cumpleaños. Los vecinos, que al principio murmuraban, se acostumbraron a ver a Alma saliendo por la puerta principal, a Irene llevando a Martín al parque de la mano de la otra mujer, a Tomás empujando un carrito mientras respondía correos desde el móvil. Una tarde cualquiera, mientras Alma preparaba la merienda en la cocina y escuchaba a lo lejos las risas de Irene y Martín en el jardín, su teléfono vibró con una notificación de vídeo. Era una recomendación automática. Alguien había subido a una plataforma una narración dramatizada de la historia del bebé millonario que salvó a su familia. Los nombres eran distintos, los detalles inventados, pero reconoció de inmediato el esqueleto de su propia vida transformado en entretenimiento. Por un segundo pensó en darle al play. Luego sonrió con amargura y dejó el móvil sobre la encimera. «Que cuenten lo que quieran», murmuró, removiendo la leche en una olla. «Nosotros sabemos la versión real, y eso es suficiente». En el jardín, Martín corría tras una pelota mientras Tomás lo animaba y Irene lo miraba con una mezcla de orgullo y nostalgia. No era la familia que ninguno de los tres había imaginado cuando soñaban con el futuro. Pero era la familia que habían construido a partir del caos, el error y la decisión valiente de una mujer humilde que un día se atrevió a ofrecer su leche a un bebé que no era suyo, sin saber que, en el fondo, siempre lo había sido. Los años pusieron una pátina suave sobre todo lo ocurrido, sin borrarlo del todo. El caso del bebé millonario alimentado por la limpiadora se convirtió en una especie de leyenda urbana que de vez en cuando resurgía en hilos de redes sociales, en artículos de esos que recuerdan los mayores escándalos de hace una década, o en versiones noveladas donde los nombres cambiaban, pero el corazón de la historia seguía siendo el mismo. Sin embargo, dentro de la casa en lo alto de la colina, esa historia dejó de ser un escándalo para convertirse en un origen, el punto cero de una familia distinta que había aprendido a existir lejos del ruido. Martín creció sabiendo, desde muy pequeño, que su llegada al mundo había sido complicada. No se lo contaron con fechas y términos legales, sino con una honestidad adaptada a su edad. Primero fueron frases sencillas. «Hubo un lío en el hospital cuando naciste y te confundieron con otro bebé, pero al final te encontramos». Después, poco a poco, fueron añadiendo detalles, que hubo una niña que se fue demasiado pronto, que hubo mucho dolor y también muchas decisiones difíciles, y sobre todo que hubo tres adultos que en lugar de usarse el uno al otro como armas, habían decidido ponerse de acuerdo para que él creciera sin sentir que tenía que elegir bando. «Tienes mucha suerte, ¿lo sabes?», le decía a veces Tomás, medio en broma, medio en serio. «Hay niños que no conocen ni a su padre. Tú tienes a uno y a dos madres». «Entonces tengo tres padres», respondía Martín con la lógica incontestable de los 8 años. Aunque dos sean mamás, Alma aprendió a aceptar esa aritmética nueva.
El miedo inicial a que el niño la rechazara por haber llegado tarde a su vida se fue disipando con cada abrazo pegajoso de manos de chocolate, con cada mamá Alma, mira lo que he hecho, que resonaba por la casa. No ocupaba el lugar de Irene, ni pretendía hacerlo. Era otro tipo de madre, hecha de cicatrices de hospital público, de manos ásperas por los productos de limpieza, de noches sin dormir pensando en cartas del banco. Y sin embargo, cuando Martín la miraba con esos ojos oscuros que eran un espejo de los suyos, sabía que había algo en ese vínculo que ninguna sentencia ni ningún titular podrían definir del todo. Irene, por su parte, dejó de perseguir la imagen imposible de perfección que la había consumido durante años. La terapia, las conversaciones incómodas y el tiempo hicieron su trabajo, lento pero constante. Empezó a involucrarse en causas relacionadas con negligencias médicas y seguridad en hospitales, no como la señora rica que protesta, sino como una mujer que sabía en carne propia lo que significaba que un error en una pulsera cambiara varias vidas para siempre. Nunca dejó de sentir un nudo en el estómago cada vez que pasaban cerca del cementerio donde descansaba la niña que nunca llegó a conocer. Pero ese nudo empezó a contener, además de dolor, una extraña forma de gratitud. Gracias a aquella tragedia, habían aprendido a mirar más allá de los apellidos y los genes. Hubo un momento, cuando Martín tenía unos 10 años, en que un compañero de colegio le preguntó, con crueldad infantil, si era verdad que lo habían vendido de un hospital a una limpiadora. El rumor, deformado por el tiempo y la imaginación, había llegado a los patios del colegio en forma de burla. Martín llegó a casa enfadado, con los puños apretados. «¿Por qué la gente inventa cosas?», protestó, tirando la mochila en el sofá. «¿Por qué no pueden dejarlo estar?». Tomás, que estaba revisando unos papeles en la mesa del comedor, lo miró y cerró la carpeta sin pensárselo 2 veces. Alma, que estaba preparando la cena, bajó el fuego de la olla. Irene, que entraba justo por la puerta con bolsas del supermercado, se detuvo al escuchar el tono de voz de su hijo. Los 3 se miraron entre sí. No necesitaban decirse quién iba a hablar primero. Habían desarrollado con los años una especie de coreografía silenciosa para estos momentos. «Ven», dijo Alma, sentándose en una silla y haciéndole un gesto para que se acercara. «¿Te acuerdas de lo que te contamos sobre cuando naciste?». Martina sintió de mala gana. «Pues lo que te contamos es la verdad», continuó ella. «Lo que la gente repite sin saber son historias recortadas, exageradas, cambiadas. No puedes controlar lo que otros dicen, pero sí puedes decidir qué haces tú con eso». «¿Y qué hago?», preguntó él frustrado. Tomás intervino entonces. «Puedes contar tu versión si quieres», sugirió. «O puedes decidir que no le debes explicaciones a nadie. Lo importante es que tú sepas quién eres y quiénes estamos contigo». Fue Irene quien, inesperadamente, zanjó la conversación con una frase que no habría podido pronunciar años atrás. «Si alguien te dice algo feo sobre tu historia», dijo, «puedes responderle esto: la mía terminó bien. Ojalá la tuya también, y luego te vas a jugar, no merecen más de tu tiempo». Martín sonrió por primera vez desde que había entrado en casa. Aquella noche, cuando ya se había dormido, Alma se acercó al despacho, donde Irene y Tomás charlaban en voz baja. «Gracias por eso», dijo, apoyada en el marco de la puerta. «Yo iba a decirle algo menos elegante». Los 3 rieron, con esa risa que solo nace cuando se ha llorado mucho antes. Con los años, la mansión fue cambiando de sonido. Los llantos nocturnos dieron paso a risas adolescentes, a portazos, a música que subía de volumen más de la cuenta. La vida, testaruda, se abría camino en detalles cotidianos. Un suspenso en matemáticas, una discusión por una hora de llegada, la elección de un instituto, la primera vez que Martín llegó a casa con los ojos brillando por alguien que no quería nombrar todavía. En medio de todo, Alma y Tomás
fueron encontrando también su propio equilibrio. No eran una pareja convencional, arrastraban historias y heridas que no desaparecían por decreto, pero aprendieron a quererse desde una sinceridad que no se permitía mentiras bonitas. «Si alguna vez me fui acercando a ti por culpa del niño», le confesó Tomás una noche mientras recogían juntos los platos después de una cena, «ahora me quedaría aunque él se fuera a estudiar a la otra punta del mundo». Alma sonrió, secando un vaso. «Pues si alguna vez pensé que solo me querías por lo que podía hacer por vuestro hijo», respondió, «ahora sé que también te quedas cuando no hay nada heroico que hacer, solo sacar la basura y discutir por el mando de la tele. Eso para mí vale más». El verdadero epílogo de aquella historia no fue una gran ceremonia ni una portada de revista, aunque hubo quien intentó convencerles de conceder entrevistas años después. El verdadero epílogo fue una tarde tranquila de verano, en la que, sentados los tres en el porche, Alma, Irene y Tomás, vieron a Martín salir por la puerta con una mochila al hombro, camino de la universidad. Se giró antes de cruzar el jardín, levantó la mano y, en lugar de decir adiós, dijo algo que les encogió el corazón a los tres por distintas razones. «Gracias por no rendiros cuando todo se puso feo. Si no, yo no estaría aquí». Cuando la puerta se cerró tras él, hubo un silencio breve. Luego, Irene soltó una carcajada que era mitad risa, mitad llanto. «Mira tú por dónde», dijo. «Al final, el bebé millonario no se acordará de los titulares, sino de que le hacíamos sopa cuando estaba enfermo». Alma se pasó una mano por la mejilla, secando una lágrima rebelde. «Y yo», añadió, «cada vez que oiga un bebé llorar de hambre en un portal de noticias, me acordaré de que, una vez, tuve miedo, y aún así dije que sí». Tomás se inclinó hacia adelante entre ambas y las abrazó. No era un abrazo perfecto. Tenía bordes raros, como todo lo que habían vivido juntos, pero era sólido, real, construido poco a poco, como se construye una casa que ya no teme a las grietas, porque aprendió a reforzar sus cimientos. En algún lugar de la ciudad, alguien escucharía una versión distorsionada de su historia y la contaría en una cena, exagerando gestos y detalles. En otro rincón, una madre recién parida leería un artículo sobre intercambios de bebés en hospitales y abrazaría con más fuerza a su hijo. Y quizás, en una pantalla, alguien vería un vídeo titulado «El bebé millonario estaba muriendo de hambre. La limpiadora le dio su leche y lo rescató», sin saber que detrás de esa frase hubo personas de carne y hueso que lloraron, se equivocaron, pidieron perdón y eligieron una y otra vez el camino más difícil, el de quedarse. Ese y no otro fue el verdadero final de la historia. No el escándalo, no el error, no la riqueza ni la pobreza, sino la decisión cotidiana de convertir un acto desesperado de amor en el comienzo de una familia que, contra todo pronóstico, aprendió a reconocerse como tal.